Muy buenas noches, gracias Diana. Bueno, am, cuando Diana me dijo acerca de qué íbamos a tener pues el tema, me quedé como, ¿quién quiere estudiar el libro de lamentaciones? ¿Verdad? ¿Quién quisiera estudiar un libro que su propio nombre suena un poco triste, ¿verdad? Como lamento, lamentación. Pero bueno, Dios sabe cómo impresiona los corazones y qué es lo que necesitamos. Así que vamos a tratar de, a ver, vamos a compartir, voy a compartir pantalla y vamos a tratar de sacar una enseñanza de ver qué nos quiere decir Dios y el Espíritu Santo, cómo trabajan nuestras vidas, ¿verdad? Así que, bueno, el libro de lamentaciones, yo no me voy a poner con tecnicismos de que es un acróstico, de que no, vamos a ver en realidad qué podemos aprender para aplicarlo en nuestra vida. Ya luego los tecnicismos, pues los pueden tal vez ustedes buscar, es muy interesante, pero pudieran luego hacer una investigación acerca del libro. Yo sé que Diana ya oró, pero les voy a pedir que tengamos un momentico de nuevo de oración y luego pues continuamos, ¿ok? Oremos. Buen Dios y Padre Santo, te amamos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, por este nuevo sábado que nos permites empezar, por permitir reunirnos, Señor, para conocer más de ti, aprender más de tu palabra. Por eso rogamos que tu Santo Espíritu esté con nosotros y que nos impresione, Señor. Tú conoces a cada uno de los muchachos que está conectado. Tú nos conoces, sabes qué es lo que necesitamos escuchar, qué necesitamos exactamente, qué estamos viviendo exactamente, Señor. Así que te pido que por favor impresiones nuestros corazones y que podamos hacer cambios en nuestras vidas para agradarte a ti siempre. Gracias, Señor, y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Ok, entonces el libro de lamentaciones, el verbo es lamentar, ¿verdad? Lamentar. Entonces yo busqué en el diccionario de la Real Academia qué significaba lamentar y dice que es sentir algo con llantos, sollozos u otras demostraciones de dolor. Pero también me gustó mucho esta segunda definición que dice sentir pena, contrariedad, arrepentimiento por alguna cosa. Y a veces usamos una expresión como lamento haber llegado tarde. Eso quiere decir que me arrepiento, ¿verdad? Que siento pena porque pues llegué tarde tal vez a un compromiso que había hecho. Entonces, el lamento, cuando uno escucha la palabra de primerazo, puede sonar como algo negativo, pero cuando nos lleva al arrepentimiento, pues ya no es tan negativa la cosa, ¿verdad? Ahora, ese es el verbo, pero también el sustantivo es lamento. El lamento es una queja, una queja. Y otras muestras de aflicción, aflicción. Cuando uno se aflige, es más que dolor, ¿verdad? Uno siente dolor, pero la aflicción es como ese dolor profundo, es cuando de verdad hay una pena muy grande, cuando hay una pérdida, cuando algo muy grande pues ocurre en nuestras vidas. Si nosotros hablamos un poquito de qué se trata el libro de lamentaciones, va unido con el libro de Jeremías y se presume que Jeremías fue quien escribió el libro de lamentaciones y es porque estaba ocurriendo una tragedia muy grande. Entonces, si nosotros pensamos en tragedias, en personajes bíblicos que vivieron tragedias, podemos pensar en Job, ¿verdad? Pero Job era una tragedia personal, lo afectó a él y a su familia. Pero en este caso estaba afectando a todo el pueblo de Dios, a la ciudad de Jerusalén. Entonces, Jeremías está siendo testigo de todo esto que está ocurriendo en el pueblo de Jerusalén. Y vamos a empezar a leer. Este es Lamentaciones capítulo 1, versículo 1. Y dice, cuán solitaria ha quedado la ciudad, antes llena de gente. Tiene apariencia de viuda la ciudad capital de los pueblos. Sometida está a trabajos forzados la princesa de los reinos. Entonces, él empieza hablándonos de cómo era, ¿verdad? Cómo era esta ciudad y cómo está ahora.
Está dándonos un vislumbre de las dos cosas, de cómo fue y cómo es. Capítulo 2, perdón. Se ahoga en llanto por las noches, lágrimas corren por sus mejillas. De entre todos sus amantes no hay uno que la consuele. Todos sus amigos la han traicionado, se han vuelto sus enemigos. No sé más o menos el rango de edades que tengamos entre los que estamos escuchando el mensaje, pero eh, hay situaciones que ocurren en nuestras vidas, ¿verdad? Depende el rango de edad, depende la edad en la que estamos. No sé cuántos de ustedes han tenido que sufrir un dolor donde ustedes tengan que lamentarse y tampoco sé cuántos de ustedes fueron los causantes de ese lamento, porque pues hay lamentos, hay dolores que nosotros no los causamos, como la muerte de alguien, ¿verdad? Es una pérdida, es una situación bien dura, bien difícil, que no sabemos ni cómo afrontarlo y entonces nos lamentamos. Pero hay otras situaciones que nosotros nos metemos en él. Y entonces a raíz de nuestras malas decisiones, de nuestro pecado, terminamos, ¿verdad? Terminamos lamentándonos por algo que nosotros mismos causamos. Pero si nosotros leemos aquí, dice, de entre todos sus amantes no hay uno que la consuele. Resulta, parece ser que había mucha gente, ¿verdad? Alrededor de esta gran ciudad. Todos sus amigos la han traicionado, se han vuelto sus enemigos. Cuando nosotros estamos en situaciones buenas, ¿cierto? Cuando estamos en la buena, como nosotros decimos, hay mucha gente alrededor nuestro, hay mucha gente alrededor nuestro, siempre nos acompañan, siempre dicen ser nuestros amigos. Pero cuando una tragedia ocurre, o cuando algún cambio pasa en nuestras vidas, todo el mundo sale espantado. Este fue mi caso cuando yo decidí entregar la vida a Jesús. Yo tenía muchos amigos. Yo vivía en fiesta, en parranda y tenía muchos amigos. Y cuando yo digo, no, es que me bauticé, mi vida cambió, ya no voy a rumba, venga, más bien vamos a la iglesia, uno a uno, poco a poco, se fueron alejando. No hubo nadie, no quedó en realidad de mis amigos de antes, no quedó nadie. Entonces, cuando estamos en el pecado, cuando estamos viviendo la vida que tal vez no deberíamos vivir, hay muchos amigos, hay muchos, como dice aquí, tal vez amantes, ¿verdad? Pero en la tragedia no hay quien consuele. Ahora dice, a más de sufrimientos y trabajos duros, Judá sufre ahora el cautiverio. Y esto es lo que sigue, ¿cierto? Después de que nosotros estamos en pecado, estamos cautivos, estamos presos. A veces mientras estamos en el pecado creemos que nos estamos divirtiendo, creemos que somos libres para tomar nuestras decisiones, pero el pecado es una cárcel. Cuando nosotros no pecamos, cuando nosotros obedecemos a Dios, eso sí es libertad. Pero ahora mismo parece que es contrario, ¿verdad? Nos hacen ver que obedecer, que tener normas, que tener valores es ser presos, es no tener libertad. Pero la realidad es lo contrario. Cuando nosotros estamos en pecado, estamos cautivos, ¿verdad? Pero cuando estamos con Dios, cuando estamos obedeciéndole, somos libres. Ahora dice, la que antes reinaba entre los pueblos, ahora no encuentra reposo. Ustedes pueden imaginar eso. Reinaba entre los pueblos y ahora no encuentra reposo. Los que la perseguían la alcanzaron y la pusieron en aprietos. Qué tristes están los caminos de Sión. No hay nadie que venga a las fiestas. Las puertas de la ciudad están desiertas, los sacerdotes lloran, las jóvenes se afligen y Jerusalén pasa amargura. Y eso es lo que sucede. Cuando estamos en ese pecado, cuando estamos nosotros en pecado o en lamento, como ya les dije, hay lamentos que nosotros no causamos nosotros mismos, pero cuando nosotros estamos en lamento, hay un paso, una parte del lamento que se convierte en amargura, ¿verdad? Es una amargura, yo no sé, yo he pasado diferentes situaciones en mi vida duras
donde yo me he lamentado, pero hay un punto en el que me siento identificada con Noemí. No sé si se acuerdan de la historia de Ruth y Noemí. Y Noemí en una charla pues está diciendo, a mí ya no me llamen Noemí, llámenme Mara, que era amargura. Estaba amargada esa mujer, que ya no quería ni que le dijeran por su nombre, sino que le dijeran amargura. Entonces, eso sucede. Hay un punto en el lamento, hay un punto en esa angustia, en ese lloro, en ese estado en el que nos encontramos, que termina siendo amargura. Ahora dice, sus enemigos dominan, sus adversarios prosperan. Es que el Señor la ha afligido por lo mucho que ha pecado. Sus hijos fueron al destierro llevados por el enemigo. Cuando nosotros, eh, cuando nosotros nos alejamos de Dios, ¿verdad? Y nosotros ya llegamos a un punto. Tristemente, el lamento es ese punto cuando ya estamos como al borde del abismo. Cuando ya nosotros hemos tocado fondo, cuando ya algo muy, muy malo estamos sucediendo. Y ahí es que nos damos cuenta cómo el malo prospera, ¿cierto? Y nosotros decimos, Señor, pero ¿por qué tú permites que el malo prospere? Eh, para yo entregarle la vida al Señor, fue porque yo tuve una bebé hace 11 años ya, tiempo vuela, y ella murió. Y yo decía, yo le reclamaba a Dios y yo le decía, todavía yo no conocía mucho a Dios, yo sabía que existía, yo por ahí charlaba con él a veces, pero yo le reclamaba, yo le decía, ¿cómo es posible que yo creía que era una buena mujer, tenía 21 años tal vez, y yo creía que era una buena persona, y yo decía, ¿cómo es posible que yo, que estoy saludable, que no tengo, sí, yo bebo, pero no tengo vicios grandes, no robo, no hago tantas cosas como otras mujeres que tal vez uno ve, ¿verdad? Que tienen una mala vida, que son malas madres, que entonces yo le reclamaba, yo decía, ¿por qué? ¿Por qué dejas que el malo, por qué dejas que el malo prospere? ¿Por qué dejas que el malo sí tenga ese bebé que yo no pude tener? Entonces, eso es lo que sucede cuando nosotros estamos ya ante una presión, ante una situación. Tal vez los que han perdido familiares se sienten relacionados conmigo en ese aspecto, ¿verdad? Nosotros decimos, ¿por qué? ¿Por qué él? ¿Por qué ellas si eran tan buenos? ¿Por qué no el ladrón? ¿Por qué no el asesino? ¿Por qué no fue él el que pereció y tuvo que morir mi familiar, mi amigo? Entonces, ante esas situaciones, nosotros siempre queremos como jugar a ser Dios y pensar que nosotros sabemos más que Él. Y queremos pensar como yo tomaría mejores decisiones de las que Dios toma, ¿verdad? Ahora dice, es que el Señor la ha afligido por lo mucho que ha pecado. Si nosotros vamos al contexto del libro de Lamentaciones, nosotros podemos darnos cuenta que Dios le hizo innumerables llamados al pueblo, innumerables, para que se arrepintieran, para que dejaran sus malos caminos, para que se volvieran a Dios, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos metidos en una vida de pecado y perdición, Jesús o Dios todo el tiempo, el Espíritu Santo nos está llamando, está buscando la manera que nosotros salgamos de esa vida. Pero cuando algo malo sucede, cuando viene una tragedia, cuando tocamos fondo, nosotros tristemente pues culpamos a Dios, ¿verdad? Decimos, ¿tú por qué permites esto? ¿Por qué? Tú me estás castigando, pero si yo soy tu hija, pero si yo soy tu hijo, si yo hago lo que tú me dices, yo voy a la iglesia el sábado, yo... Entonces empezamos como a justificarnos, ¿verdad? Y a ser culpable a Dios. Ahora, desapareció de la bella Sión toda su hermosura, sus jefes, como venados andan en busca de pastos, arrastrando los pies, avanzan delante de sus cazadores.
Jerusalén recuerda aquellos días cuando se quedó sola y triste. Recuerda todas las tristezas que tuvo en tiempos, riquezas, perdón. Recuerda todas las riquezas que tuvo en tiempos pasados. Recuerda cuando cayó en poder del enemigo y nadie vino en su ayuda. Cuando sus enemigos la vieron y se burlaron de su ruina. Hablaba yo con una amiga, yo le dije, oye, tengo que tener un tema de Lamentaciones capítulo 1 y le dije, lea usted y dígame usted qué piensa. Y entonces me pareció muy interesante, ella me habló de esto, me decía, me pareció muy interesante esto de las riquezas, recuerda todas las riquezas que tuvo en tiempos pasados. Y ella me decía, eso me hace pensar con algo de tristeza en las riquezas que nosotros poseemos y que tristemente nosotros a veces permitimos que esa riqueza se la quede quien no debería. Dejamos que esas riquezas sean hurtadas. Entonces, cuando nosotros somos jóvenes, tenemos tantas cosas preciosas como nuestro cuerpo, nuestra integridad, como nuestra libertad, ¿verdad? Esas son nuestras riquezas, nuestra pureza. Y nosotros permitimos, a raíz pues del pecado, que personas, que situaciones que no deberían suceder, se lleven esas riquezas. Y después, ¿qué es lo único que podemos hacer? Lamentarnos, ¿verdad? ¿Por qué yo hice? ¿Por qué yo permití? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero no todo en el lamento es malo, como lo habíamos dicho, y al final vamos a cerrar, a concluir por qué el lamento no es del todo malo. Ahora dice, nadie vino en su ayuda. Cuando sus enemigos la vieron y se burlaron de su ruina. Entonces, eso es lo que sucede. O sea, este capítulo, como yo lo veo, es una descripción de nuestra vida real, de nuestro diario vivir. Esto ha pasado en tiempos antiguos y se está pasando ahora y seguirá pasando, ¿verdad? Siempre hay gente que se entristece de sus alegrías y hay gente que se alegra de sus tristezas. Algún hermano predicaba en estos días y él decía, es que hay gente que ora para que le vaya a usted mal. Y yo me quedaba así como, ¿what? No, no puede ser cierto que alguien ore para que me vaya mal. Decía, pues eso es lo que parece, porque cuando usted viene y dice, gloria a Dios porque me bendijo con una casa nueva, hay mucha gente que es, pero ¿por qué a mí Dios no me da esa casa? Pero ¿por qué si yo trabajo más que Él? Pero, ¿cierto? Entonces nos entristecemos. Entonces eso es lo que pasa. Y es muy poca, son muy pocas las personas que realmente se alegran de nuestros logros, se alegran de nuestras alegrías. A veces hasta los amigos que uno cree que son amigos cercanos, vienen y dicen, ay, qué chévere, wow, felicitaciones, pero después está con su amargura por dentro. Uy, ese debería ser yo, pero ¿por qué? Porque eso sucede también, ¿verdad? No sé a cuántos de ustedes les ha sucedido, pero a mí me ha sucedido. Ahora dice, Jerusalén ha pecado tanto que se ha hecho digna de desprecio. Los que antes la honraban ahora la desprecian, porque han visto su desnudez. Por eso está llorando y avergonzada vuelve la espalda. Hay un punto en el pecado que lo único que queda es la vergüenza. Hay un punto que de verdad lo lleva a uno a tener tanta vergüenza y también por lo mismo que les he venido diciendo, porque la gente lo castiga a uno, ¿no? Cuando uno está bien, cuando uno ante los ojos de la gente está bien, pues lo alaban, pero cuando algo pasa, es como, hay un dicho que dice al caído caerle, y eso es lo que sucede, ¿verdad? Ahora dice, tiene su ropa llena de inmundicia, no pensó en las consecuencias. Es increíble cómo ha caído, no hay quien la consuele. Mira, Señor, mi humillación y la altivez del enemigo. Y esta es una parte en el lamento que es muy importante. ¿Se acuerdan que en la definición también decía que el lamento es arrepentimiento? Lamentarse es arrepentirse. Nosotros normalmente no pensamos en la consecuencia de nuestros actos.
o no las, o queremos menguar las consecuencias, ¿cierto? Nosotros decimos, bueno, yo voy a hacer esto, a salir a esta fiesta, yo voy a poder controlar las cosas, yo no, ay, a mí no me gusta tomar, yo no voy a tomar, ah, qué sé yo, ante cualquier situación, ¿no? Ese es el ejemplo más general, pues, que se me ocurre. Pero yo menguo, yo hago más pequeñas las consecuencias de lo que en realidad podrían ser, ¿cierto? O no pensamos simplemente en las consecuencias, no pensamos. No pensó en las consecuencias, dice el versículo. No hay quien la consuele. En ese punto, a veces Dios permite que nos quedemos completamente solos en la vida. Solos. Es una cosa impresionante. Que todo el mundo que uno quisiera le da a uno la espalda. Que todo el mundo que, o sea, a veces hasta la misma familia, a veces esas personas más cercanas que ustedes dicen, él nunca me dejaría solo, hasta a esa persona le puede dar la espalda. Dios lo permite, porque al final nosotros tenemos que saber que nuestro único consuelo y esperanza es Dios. Y Él no lo hace de malo, ¿verdad? No lo hace, ay, no, espere para que me tenga que mirar a mí. No, sino que, ¿qué humano puede ayudar al otro humano? No hay quien sane mi corazón más que Dios, no hay quien quite mis vicios más que Dios, ¿verdad? Sigamos. El enemigo se ha adueñado de las riquezas de Jerusalén. La ciudad vio a los paganos entrar violentamente en el santuario. Gente a la que tú, Señor, ordenaste que no entrara en tu lugar de reunión. Si nosotros vemos, Dios es muy radical en sus órdenes. Nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento cómo cuán radical es Dios, ¿verdad? Es blanco, blanco, negro, negro, ¡tum! Se acabó. O bueno, en toda la Biblia, en toda la Biblia, en las órdenes de Él es, esto se hace así, se hace así, se acabó. Se corta de raíz, se acabó, ¿cierto? Eh, Dios ordenó que esta gente no podía entrar en el santuario, que no podían entrar en el lugar de reunión, pero pues se alejó tanto Jerusalén que allá llegaron los enemigos. Todos sus habitantes lloran, andan en busca de alimentos, dieron sus riquezas a cambio de comida para poder sobrevivir. Mira, Señor, mi ruina, considera mi desgracia. En este punto se está clamando a Dios, se empieza a clamar a Dios. Ya no solo se le culpa, sino que ahora se ve, se vislumbra una esperanza. Ya no hay tanta amargura tal vez en mi corazón porque empiezo a ver que mi solución está ahí y es el Señor. Ustedes los que van por el camino, deténganse a pensar si hay dolor como en mí, que tanto me hace sufrir. El Señor me mandó esta aflicción al encenderse su enojo. Yo no sé, cuando ustedes pasan alguna situación dura, ustedes están en medio de un dolor, un lamento. Así vengan y digan que la otra persona, su vecino, su mejor amigo está mal, más mal que usted. Usted no cree que en el universo haya alguien que pase un dolor más grande que el suyo. Siempre pensamos que el dolor que estamos pasando es lo más grande que hay, ¿verdad? Deténgase a pensar si hay dolor como el mío. Y pues de alguna manera nadie siente el dolor de otro. Nos podemos relacionar. Si tal vez pasamos la misma situación, podemos decir, yo lo entiendo, ok, podría entenderlo, pero yo no siento completamente su dolor. Yo no sé exactamente qué es lo que está pasando. Cada quien es tan diferente que todos reaccionamos totalmente diferente ante la misma situación. Ok, sigamos. El Señor lanzó desde lo alto un fuego que me ha calado hasta los huesos. Tendió una trampa a mi paso y me hizo volver atrás. Me ha entregado al abandono, al sufrimiento a cada instante. Y ahí seguimos con la culpa a Dios, ¿verdad? Mis pecados los ha visto el Señor. Me han sido atados por Él mismo. Y como un yugo pesan sobre mí. Acaban con mis fuerzas. El Señor me ha puesto en manos de gente ante la cual no puedo resistir.
El Señor arrojó lejos de mí a todos los valientes que me defendían. Lanzó un ejército a atacarme para acabar con mis hombres más valientes. El Señor ha aplastado a la virginal Judá como se aplastan las uvas para sacar vino. Estas cosas me hacen llorar. Mis ojos se llenan de lágrimas, pues no tengo a nadie que me consuele, a nadie que me dé nuevo aliento. Entre ruinas han quedado mis hijos, porque pudo más el enemigo que nosotros. Sión extiende las manos suplicante, pero no hay quien la consuele. El Señor ha ordenado que a Jacob lo rodee sus enemigos. Jerusalén es para ellos objeto de desprecio. El Señor hizo lo debido porque me opuse a sus mandatos. Escúchenme, pueblos todos, contemplen mi dolor. Mis jóvenes y jovencitas han sido llevados cautivos. Y aquí es cuando tal vez caemos en cuenta. El Señor hizo lo debido. Eso que permite el Señor en nuestras vidas es lo correcto. ¿Por qué? Porque yo me opuse a sus mandatos. No es sino la consecuencia de los actos, de las decisiones que yo tomé, de las consecuencias que no me di, ¿verdad? Pedí ayuda a mis amantes, pero ellos me traicionaron. Mis sacerdotes y mis ancianos murieron en la ciudad. Andaban en busca de alimentos para poder sobrevivir. Mira, Señor, mi angustia. Siento que me estalla el pecho. El dolor me oprime el corazón cuando pienso en lo rebelde que he sido. Allá afuera la espada mata a mis hijos y aquí adentro también hay muerte. La gente escucha mis lamentos, pero no hay quien me consuele. Todos mis enemigos saben de mi mal y se alegran de que tú lo hayas hecho. Haz que venga el día que tienes anunciado y que les vaya a ellos como me ha ido a mí. Cuando yo hacía la lectura y meditaba, de verdad que me sentía súper identificada. Hace alrededor de 2 años pasé una situación supremamente dura y llegué a un punto, o sea, después de esa amargura, yo quería como venganza, venganza, así como aquí lo está diciendo el escritor, ¿no? Haz que venga el día que tienes anunciado y que les vaya a ellos como a mí me ha ido. Entonces uno quiere justicia, ¿verdad? Uno quiere que les vaya igual, que sufran igual o, mejor, o peor. Ese es un punto en el que uno llega. Pero yo aprendí en mi experiencia, yo aprendí en mi propia experiencia, que entre más tenga uno esa sed de venganza, más dolor hay en mi corazón. Cuando yo empiezo a bendecir, toma sentido cuando el mandato de Jesús es oren por los que lo maldicen, bendigan a los que los maldicen, oren por sus enemigos, los que le hacen daño. De verdad que al comienzo duele porque me hicieron daño, yo no quisiera que le fuera bien, ¿cierto? Es lo natural, pero cuando uno empieza a hacer ese ejercicio de voy a tenerle misericordia a quien me hirió, voy a tenerle compasión, voy a desearle lo mejor, es un refrigerio y trae paz a mi corazón. Y el último versículo dice, haz que llegue a tu presencia toda la maldad que han cometido. Trátalos por sus pecados como me has tratado a mí, pues es mucho lo que lloro, tengo enfermo el corazón. Pareciera que el mensaje se concluye, o más bien queda inconcluso, ¿verdad? Más bien queda inconcluso, y pues por eso van a seguir ustedes estudiando. Bueno, voy a ver si me uno al estudio de lamentaciones. Pero a raíz de esto voy a hacer una pregunta, y la pregunta es, ¿está bien lamentarse? ¿Qué creen ustedes? ¿Está bien lamentarse? No sé si alguien se puede poner a quitar el mute y responder esta pregunta. Yo, Mari, yo creo que está bien y leyendo este primer capítulo de Lamentaciones, personalmente me lleva como a reconocer, o sea, qué es lo que me está llevando a lamentarme. Y hay dos versículos, bueno, algunos versículos hay que yo iba resaltando, en los que habla de que su lamento se deriva a que se deriva en que Dios se alejó de ella o ella se alejó de Dios
por su pecado. Y es como que, o sea, llora y se lamenta porque reconoce que está en un momento de pecado. Y yo creo que pues es un buen primer paso para acercarnos a Dios. O sea, hoy hablaba con una tía y me decía, a veces es necesario que pasen cosas para que las personas aprendan a valorar a otras personas, los momentos, etcétera. Y yo creo que a veces es, pues hace parte de pronto del amor de Dios también hacia nosotros, el permitirnos pasar por ciertas cosas, llegar a ese punto de lamento, de lloro, de sufrimiento, para reconocer que estamos lejos de Él y que estar lejos de Él, pues nos lleva a estar en una condición, pues muy, muy triste, muy negativa, pienso yo. Ujú. Así mismo es, gracias Ingrid. Sí, entonces es un buen primer paso, como lo dice Ingrid. Ah, no es, no está mal lamentarnos, está bien lamentarnos. Somos humanos, ¿verdad? Somos humanos. Y nosotros vemos no solamente el libro de lamentaciones, sino que también vemos a través de la Biblia cómo los personajes bíblicos se lamentaron de situaciones. En alguno de los versículos decía que el pecho le dolía y eso me hace pensar también en Elías cuando salió huyendo de esta reina. Y esto describe un periodo o un ataque de ansiedad, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes han tenido ese dolor profundo en el pecho. Y es una cosa horrible que uno no quisiera sentir ni desearle a su enemigo, porque como que hay un punto en el que no se ve salida y entonces la mente hace que el cuerpo sienta tremendamente ese dolor que tiene uno, ¿verdad? Entonces, está bien lamentarse. Hay algo importante que debemos resaltar y es que alejarnos de Dios siempre va a terminar en lamento. Siempre, 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 siempre. Ahí tal vez nosotros vemos gente que está lejos de Dios y le va súper bien, ¿cierto? Y pues nunca ve la necesidad de Dios. Pero nosotros sabemos que el destino de esas personas que no voltean a ver a Dios, que no se arrepienten, que no entregan su vida a Jesús, va a terminar en la mente, va a terminar en la mente. Entonces, a algunas personas les pasa más pronto, ¿verdad? Se alejan de Dios y algo sucede y entonces reaccionan y se regresan pues a los caminos de Dios. Y no solamente hablo de estar en la iglesia, porque a veces nosotros pensamos que ir a la iglesia y estar en la iglesia y reunirnos y estudiar la lección y estar en la sociedad de jóvenes y estar en todos los programas, eso es estar bien con Dios, pero en realidad solo uno mismo es quien sabe, o sea, cada persona sabe qué tan cerca está de Dios y no depende si va o no a la iglesia. No, no, no es así, no es que dependa de ir o no a la iglesia. Pero alejarnos de Él, yendo a la iglesia o sin ir a la iglesia, siempre va a terminar en la mente. Siempre va a terminar en la mente. Ahora, lamentarse está bien, pero no podemos quedarnos en la mente. No podemos. El lamento tiene que llevarnos a actuar, a arrepentirnos, a clamar a Dios. Si nosotros vemos en el primer capítulo, hubo lamento, pero también hubo clamor, ¿verdad? Era una mezcla entre lamento, entre culpar, entre por qué, entre reclamo, pero también de clamor. Ayúdanos, mira, haz con tus enemigos, ayúdanos, sácanos de esta situación. Señor, ayúdame, 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 líbrame de este mal, líbrame de mi pecado, llévame a donde debo estar, ¿verdad? Eh, la juventud es un tesoro preciado, es súper bello ser joven, lo que es lo mismo que decía, no sé en qué rango de edad estamos, pero yo estoy en mis 30, estoy en mis 30, pero también, como dice por ahí una canción, yo también tuve 20 años y es un tesoro preciado, pero también la juventud es donde si nosotros no nos cuidamos cometemos más errores. Los errores, digamos que más grandes que yo he cometido en mi vida fue en esa etapa de la juventud. Yo no conocía a Dios, yo no tenía
una influencia cristiana en mi vida, entonces pues metí la pata, como decimos, y la consecuencia de mi pecado pues es algo que solamente Dios la va a poder enmendar, la va a poder sanar por completo cuando Jesús regresa, ¿verdad? Entonces, hay otras cosas que uno las puede enmendar en el camino, pero hay cosas que siempre van a quedar ahí con una heridita en nuestro corazón, siempre va a manchar un poco nuestra autoestima o algo va a hacer el pecado en nosotros, que Dios trabaja, Dios sana, Dios restaura, ¿sí? Pero que tenemos que asumir esa consecuencia, ¿ok? Entonces, para terminar, el salmista dice, Salmo 32 creo que es, no, sí, creo que 32. Tú cambiaste mi tristeza o mi lamento, dicen otras versiones, y la convertiste en baile. Me quitaste la ropa de luto y me pusiste ropa de fiesta. Siempre, siempre, ante cualquier situación, está la esperanza y la seguridad de que Dios está con nosotros. Siempre. Y que ese lamento y esa tristeza, Él nos la va a convertir en gozo. Como les digo, yo ya estoy en mis 30 y de verdad que he pasado situaciones bien difíciles, pero al final Dios ha convertido esa tristeza, ese dolor en el pecho, esa angustia, esa desesperanza en baile, en gozo, en esperanza, en motivo de salir, de seguir, de continuar viviendo. Así que, chicos, hay esperanza. Siempre Dios está ahí del lado de ustedes. Siempre, siempre, siempre ténganlo presente que todo y cada cosa que sucede en nuestra vida, Dios no es el culpable, pero Dios sí convierte todo eso en bendición. Todo eso lo convierte en bendición. Al final, esa tristeza va a ser baile, esa ropa de luto nos la va a quitar y va a ser ropa de fiesta. Así que chicos, los invito a que oremos, que tengamos un corazón agradecido y que si alguno de ustedes está pasando por un momento de lamento, puedan acercarse a Dios y entregar ese lamento, ya sin reclamo, sino con entrega total y pedirle, Señor, ya, aquí estoy, ya me quejé, o si todavía le falta quejarse, quéjese, quéjese, reclame, llore, pero al final diga, ya, Señor, haz conmigo lo que tienes que hacer. Yo voy a permitir que tú me restaures y que hagas conmigo como tú quieres. ¿Ok? Así que los invito a que oremos para terminar. Oremos. Buen Dios y Padre Santo, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque en ella encontramos nuestra realidad reflejada. Tú sabes, Señor, cada corazón, tú sabes cada mente que está pasando, que está pensando en este instante, por qué estamos pasando en nuestras vidas. Algunos estamos afrontando pérdidas, ya sea por muerte, ya sea por separación, pérdida tal vez de trabajo, tal vez situaciones económicas, problemas familiares, enfermedad. Señor, solo tú sabes. Pero yo te ruego, Señor, que tú nos ayudes a tener un corazón lleno de contentamiento y con gozo y sabiendo que tú eres nuestra esperanza, que esta vida es un pasito para estar más cerca de ti, Señor, que vamos a poder vivir junto contigo por la eternidad, junto con nuestros seres queridos, para nunca, nunca más separarnos, Señor. Llénanos de esa bendita esperanza, que no sea una fantasía, sino que podamos hacerla una realidad desde ahora en nuestras vidas, Señor. Gracias por cada persona que está aquí reunida y en tus manos, Señor, nos depositamos y rogando que nos ayudes a reposar en este tu santo día. Y todo esto, Señor, te lo pedimos con corazones agradecidos y en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, chicos. Amén, gracias Mari. Qué lindo mensaje, de verdad. Qué bonita manera de empezar a estudiar este libro de Lamentaciones. Te esperamos para que nos acompañes en esta saga. No es muy larga realmente.
y de verdad estoy segura de que Dios tiene cosas muy bonitas que enseñarnos a través de este libro. Es un poquito complejo, sí, como decías al principio, pero de verdad tiene promesas muy bonitas y estoy segura de que Dios te ha utilizado en esta noche poderosamente para hablarnos mucho, o por lo menos así lo sentí yo. Muchas, muchas gracias de verdad por acompañarnos. Gracias a todos por acompañarnos en este grupo de esta noche. Que tengan una feliz noche, que descansen, que tengan un feliz sábado. Con el favor de Dios, pues quienes podamos, nos vemos mañana en el templo de acá de Chía, en nuestra iglesia de acá de Chía. Y nada, nos vemos el próximo viernes, Dios mediante, con quienes no nos vemos en estos días. Y un abracito y saludos a todos. Dios los bendiga. Feliz sábado. Adiós, linda noche. Bien, bien, bendiciones.